Listo. Entonces se definió el concepto de una familia de funciones equicontinua, ¿sí o no? Que se hace sobre o sea, consideramos un conjunto compacto K, subconjunto de un espacio métrico, llamémoslo XD, ¿sí? Tratando de ser un poco generales, pero pueden pensar en R con la norma, el valor absoluto usual. Y se consideran todas las funciones continuas que van cuyo dominio es K y cuyo rango son los números reales. ¿Listo? Sí. Entonces, una familia de funciones es equicontinua. Primero que todo, tiene que cumplir que es un subconjunto de K. Y lo otro es que cumple la definición de continuidad en un punto con un delta uniforme. El mismo delta sirve para todas las funciones de f de la familia. Y en cada punto x de K. Y ella es uniformemente equicontinua si existe un delta uniforme tal que se verifica la condición de continuidad uniforme para cada f de aquí. Las funciones continuas uno lo puede dotar de una métrica o de una norma, ¿sí? La norma que se usa usualmente para medir la distancia entre funciones es la norma del supremo. Uno puede darle esta estructura, ¿sí? La norma del supremo, ¿cómo es que es? Si usted toma dos funciones continuas f y g, ¿sí? La norma del supremo entre ellas, si estoy midiendo la distancia entre funciones continuas, es igual, por eso se llama norma al supremo, o puedo cambiarlo por el máximo, ¿no? Porque como f y g son continuas sobre un compacto K, entonces tienen su máximo y su mínimo. O sea, el máximo coincide con el supremo. Entonces, la norma al supremo se define así. El supremo del módulo entre el valor absoluto entre fx y gx. Todo el espacio de las funciones continuas lo puedo dotar de esta norma, ¿sí? De hecho, el espacio de las funciones continuas con esta norma es un espacio normado completo, ¿sí? Es completo porque toda sucesión de Cauchy aquí es convergente. ¿Listo? Sí. Aquí una sucesión, digamos, una sucesión converge a una función f. Aquí con la norma del supremo, sí, solamente si esta convergencia es uniforme, ¿no? O sea, que fn converja a f con la norma del supremo es equivalente a decir que las fn convergen a f uniformemente, en esa definición que estudiamos antes. Y nosotros vimos que si fn converge a f y las fn son continuas, entonces f también es continua, ¿no? Entonces esto es un espacio cerrado. Este espacio aquí que tengo es cerrado. Y además de eso, toda solución de Cauchy es convergente. Entonces es un espacio completo, ¿no? El espacio de las funciones continuas con la norma infinito. Sí, sí. Bueno, ¿qué más vimos en la última reunión? Estamos viendo una relación entre convergencia uniforme y equicontinuidad, ¿no? Entonces vimos dos teoremas. Infelizmente la segunda parte de la clase anterior no la grabé. Se me olvidó grabar. Entonces quedó solamente grabada la primera parte. Y el teorema 1, ¿qué era lo que decía? Decía que si tenemos una familia de funciones f, ¿sí? Pues su conjunto de CK, tal que ¿alguien se acuerda de la hipótesis del primer teorema?
Entonces, una familia de funciones, tal que esa familia de funciones tiene esta forma. Es una secuencia de funciones. Listo. Si la Fn convergen a F, uniformemente, entonces la familia de funciones, la secuencia de funciones unido con F, me define un conjunto de funciones equicontinuas, una familia de funciones equicontinuas. O sea, si le agrego el límite, sigue siendo equicontinuo. O no, más bien, sí, si yo tengo la Fn y le agrego el límite, eso me define una familia equicontinua. Ese fue el teorema 1, ¿no? Que se demostró ahí usando un poco de trucos, ¿cierto? Usando desigualdad triangular y todo aquello. Y como el recíproco de ese teorema es el siguiente, y que digo que no se grabó y que nos desgastamos demostrándolo. Teorema 2. Dice que si usted tiene una familia de funciones así, Fn, una secuencia de funciones, que es equicontinua ya. Usted sabe esto de entrada. Equicontinua. De tal modo que las Fn convergen a una F puntualmente. Convergencia puntual. Son la hipótesis, los punticos. Entonces, en realidad, la convergencia es uniforme. Sí. Listo. Por lo tanto, si uno tiene una secuencia de funciones, si uno tiene una secuencia de funciones que convergen puntualmente a F, solamente, entonces si no hay convergencia uniforme, ellas no pueden definir una familia equicontinua. Eso fue el segundo teorema. Creo que yo hablé sobre eso. ¿Qué más podemos decir? Creo que es eso nomás, ¿no? Sí. Porque miren, si esta conclusión no se da, si usted tiene una secuencia de funciones que no convergen uniformemente a F, entonces sí converge puntualmente, pero no uniformemente. Entonces una de estas dos hipótesis está siendo vulnerada. ¿Sí? Si esta no está siendo vulnerada, entonces esta sí. O sea que si no hay convergencia uniforme a la función límite, entonces la familia no puede ser equicontinua. Bien, tenemos esos dos resultaditos. Bien, pero hoy vamos por algo un poco más ambicioso, ¿sí? Que es el teorema que les prometí de Arcela-Ascoli. Que nosotros queremos clasificar conjuntos compactos aquí, en este espacio normado. Las funciones continuas con la norma del supremo. Queremos caracterizar los compactos de aquí. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué quiere decir clasificar los compactos? Por ejemplo, en Rn, lo que les mencionaba hace 3 días, 2 días, en Rn con la norma euclidiana que la anotamos así. Los libros, la norma euclidiana le colocan un subíndice 2 aquí. Sí, que es la de la raíz cuadrada de la suma de las componentes del cuadrado, ¿no? En Rn, si yo tengo un conjunto A, contenido en Rn, él es compacto sí, solo sí, es cerrado y acotado, ¿no?
Sí, si cumple esa condición. Cerrado y acotado. ¿Cerrado qué quiere decir? Si usted toma una secuencia en A que converge, si usted toma unas XN que convergen a X, donde los XN todos están en A, y XN converge a X, X también pertenece a A. Eso quiere decir que se cumple la cerradura en el límite. ¿Sí? Y él es acotado si él está contenido en una bola suficientemente grande, de radio epsilon o cualquier otra cosa. Entonces, si es cerrado y acotado. Esa es la clasificación de los compactos en RN. Entonces, queremos clasificar aquí los conjuntos compactos, ¿no? Miren que este teorema nos va a permitir, inclusive, darnos cuenta de otras cosas, como por ejemplo, que este espacio de las funciones continuas con la norma del supremo es un espacio separable, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que tiene un subconjunto que es denso y es numerable, ¿no? Que ese es prácticamente el teorema de Stone-Weierstrass, ¿sí? Porque el teorema de Stone-Weierstrass nos dice que cualquier función continua definida en un compacto la puedo aproximar tanto como desee usando un polinomio, ¿sí? Entonces todo esto va orientado al teorema de Stone-Weierstrass. Yo podría haber demostrado el Stone-Weierstrass de una vez, pero desde acá, digamos que desde Arcelà-Ascoli lo hacemos con más rigor todo, ¿sí? Entonces uno puede demostrar eso. Por ejemplo, R, los números reales, perdón, esto es un conjunto separable, ¿sí? ¿Por qué? Porque los racionales están contenidos en R, ¿sí? Y son densos, ¿listo? ¿Qué quiere decir? Que para todo X que está en R, ¿sí? Y para todo epsilon mayor que 0, la bola con centro en X y radio de epsilon interceptada con los racionales es distinto de vacío. Eso quiere decir que hay densidad. O sea que los racionales, todo número racional se puede ver como el límite de una secuencia de números racionales, ¿no? Entonces queremos deducir todos esos resultados, pero acá, en el espacio de las funciones continuas, con la norma del supremo. ¿Listo? Eso es como lo que queremos hacer, ¿sí? Entonces vamos paso a paso. ¿Preguntas hasta aquí? No. ¿Tienen preguntas? Pueden hacerlas cuando quieran. Entonces, sí, antes de comenzar a anunciar el teorema y hacer la demostración, es necesario recordar algunos resultados de tal vez de análisis 1. Recordemos, no sé si habrán visto esto, ustedes me dirán, recordemos. Por ejemplo, supongo que usted tiene un conjunto A, subconjunto y un espacio métrico X, coloquemos uno aquí. Listo. Entonces, ¿se acuerdan cuál es la definición de totalmente acotado? A es totalmente acotado. Totalmente lo voy a anotar con doble T. Acotado. Así que todas estas definiciones las vamos a tener que usar hoy fuertemente. Es totalmente acotado, sí. Para todo epsilon mayor que 0. Existen unos punticos, llamémoslos AI, A1, A2, hasta AN, tal que A está contenido en la bola con centro en esos AI y radio epsilon en la unión. Es un concepto de totalmente acotado.
Para todo epsilon que usted escoja, existen estos puntos, A1, A2, a n, tal que el conjunto A está cubierto por estas bolas de radio epsilon. ¿Sí? Por ejemplo, si un conjunto es totalmente acotado, entonces es acotado. Esta definición implica que es acotado. Otra cosa que puede recordar es que ser totalmente acotado, esa característica de un conjunto totalmente acotado, es equivalente a acotado en Rn, ¿sí? Con la norma euclidiana. Cada que pensemos en Rn es con la norma euclidiana. ¿Sí? Son conceptos equivalentes en el espacio euclidiano Rn. ¿Sí? Cuando uno habla de espacios métricos, pues también habla sobre conjuntos compactos, ¿no? Recuerde que un conjunto es compacto, sí, para toda cubierta abierta. A toda cubierta abierta del conjunto le puedo extraer una subcubierta finita, ¿sí? Entonces, si yo tengo K, subconjunto y un espacio métrico X, D, K es compacto. ¿Sí? Estos son los resultados que tal vez han visto en otro curso. K es compacto. ¿Sí? O sea que para toda cubierta abierta existe una subcubierta finita. Esto es equivalente. ¿Es compacto? Sí, solo sí. Sí, solo sí. K con la norma, con la métrica restricta K es completo. Un subconjunto métrico X. Si yo la métrica la restringo acá, que la llamé D sub K aquí, si ese espacio métrico que me queda allí es completo, es decir, que si yo tengo una... Entonces, si K es completo y totalmente acotado, eso es una equivalencia a ser compacto. ¿Sí? Y esto es cierto para cualquier espacio. Que ser es más fuerte que ser acotado, ¿no? Porque esto es cierto para cualquier espacio métrico. Que un conjunto es compacto si solo si es completo, cuando lo restringo a la métrica, y totalmente acotado. En Rn un conjunto es compacto si solamente si es cerrado y acotado. Aquí es completo y totalmente acotado. ¿No? Y otro resultado que tal vez han visto en otros escenarios es el siguiente. Digamos, todo esto lo necesitamos hoy, tenerlo presente. Porque este es teorema Arcelà-Ascoli, aunque en el contenido programático del curso dice que tenemos que ver equicontinuidad uniforme, y el teorema de Stone-Weierstrass no menciona el teorema Arcelà-Ascoli. Yo lo voy a desarrollar así mejor, viendo Arcelà-Ascoli y luego con eso deduciendo el teorema de Stone-Weierstrass. Tal vez se quería evitar esto, pero yo creo que no es necesario. Una cuarta observación que puede ser útil es que yo tengo un espacio métrico XD completo, ¿cierto? Completo. Recuerden, completo es que si una secuencia converge a un punto que está en el mismo espacio, ¿sí? Permítame, si quieres, yo expando esa idea. Por ejemplo, los racionales con el valor absoluto usual no es completo. No es completo. ¿Alguien me puede decir por qué no es completo los racionales? Un ejemplito. No es completo.
¿sí? Porque, por ejemplo, miren, la secuencia 1 más 1 sobre n a la n, ¿esto a qué converge? ¿Alguien sabe? Cuando n tiende a infinito. Converge el número de Euler. ¿Sí? Entonces tengo una sucesión de números racionales porque 1 sumado con 1 sobre n es racional. Y si yo multiplico un racional por sí mismo n veces, me sigue dando racional. Tengo una secuencia que converge a un número que no está en el espacio. Euler no pertenece a los racionales. No está allí. Entonces por eso no es completo. De hecho, si uno analiza la teoría de análisis, primero uno construye los números racionales. ¿Sí? Primero uno comienza con los racionales, con el valor absoluto. Como se dan cuenta que no es completo este espacio métrico, no es completo, entonces cuando lo completamos, me da R. La completación de los racionales con el valor absoluto da los números reales de siempre. ¿Sí? La completación. Es decir, que estamos introduciendo todos estos valores límites que no estaban aquí. Listo. Entonces, si yo tengo un espacio métrico que es completo, sí, y yo tengo un conjunto K contenido en el espacio métrico, ¿sí? Si ya el espacio es completo, entonces K es compacto. Sí, solamente sí. Sí, solamente sí. Sí, solamente sí, K es cerrado. Y totalmente acotado. ¿Sí? Entonces es parecido a la observación 3, solo que aquí aumentamos el hecho de que el espacio métrico ya es completo. ¿Listo? Estas son las caracterizaciones de compactos en otro tipo de estructuras. Bien, entonces tenemos eso para recordar. A ver, ¿ustedes vieron eso alguna vez? En el curso de análisis 1, algo así, sobre compactos, o no, una idea. Sí, profe. Decía algo así. Algo así, ¿cierto? Bueno. Entonces, algo así se vio. Entonces vamos a tener esas observaciones ahí presentes. Y ahorita sí, usemos todo esto, todo ese arsenal de resultados para probar el teorema de Arcelà-Scolli. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el teorema? Por fin, entonces. Entonces, primero considere el espacio de las funciones continuas con la norma del supremo. Listo. Y sucede lo siguiente. Ese espacio, a la luz de estas observaciones que hice, es un espacio normado completo, ¿no? Este espacio es completo y a los espacios que normados completos se les llama también espacios de Vanna. Un espacio normado completo. Entonces, considere el espacio de las funciones continuas, la norma del supremo. Sí. Como aquí entre paréntesis que es completo. Completo quiere decir que, repito, completo quiere decir que
toda sucesión de Cauchy converge, ¿sí?, a un punto que está en el espacio. Toda sucesión de Cauchy con respecto aquí a la normal suprema. Bien. Bueno, entonces consideremos una familia de funciones f contenida allí. Bien. Entonces, la afirmación del teorema es lo siguiente, que esta familia de funciones es compacta sí, solamente sí, el conjunto F es cerrado, ¿sí?, en el límite, es acotado, que estas dos condiciones parecen la clasificación de compactos en Rn, que sea cerrado y acotado, pero tenemos que agregar otra condición, no basta con eso. Más adelante veremos ejemplos donde se cumplen estas dos y tal vez la equicontinuidad no. Y además de eso, tiene que ser una familia uniformemente equicontinua. Equicontinua. Esa es la condición extra. Esto es lo que queremos demostrar hoy por hoy. Bien. Bueno, ¿cómo comenzamos a mostrar este teorema entonces? Entonces veamos, como es un bicondicional, pues estas demostraciones se hacen en dos etapas, ¿no? Porque yo tengo la estructura P, P sí solo sí Q. Entonces yo puedo comenzar la demostración así. Demostración. Vamos a suponer que F es compacto. Vamos en este sentido. Izquierda, derecha. Entonces suponga F compacto. Y veamos que cumple todas estas condiciones aquí. Suponga F compacta. ¿Sí? Y bueno, precisamente por la propiedad 4 que vemos aquí, como nuestro espacio es completo, si la familia es compacta, vale esta condición. O sea que F es cerrado y totalmente acotado. Y eso lo demuestro porque supone que son resultados de otro curso ya. ¿Sí? Entonces, F es cerrada y totalmente acotada. La familia de funciones. Y totalmente acotada. En particular, como observamos hace un rato, ser totalmente acotado es una condición más fuerte que ser acotado. Y entonces, en particular, F es acotado. La familia es acotada. O sea que, suponiendo que F es compacto y usando este hecho, se cumplió esta condición y esta de aquí. ¿Sí? Nos resta probar que la familia es una familia uniformemente equicontinua. ¿Sí? Porque estas dos condiciones se tienen inmediatamente en virtud de este hecho. Acá. ¿Sí? Entonces veamos que esta familia es uniformemente equicontinua. Listo. Para eso tenemos que mostrar que, dado epsilon, existe un delta uniforme, un delta que sirve para toda f de aquí, tal que cumplen la definición de continuidad uniforme. ¿Sí? Y para eso tenemos que explotar el hecho de que f es totalmente acotado. ¿Sí? ¿Qué significa que esta familia de funciones sea totalmente acotada? F, aquí, eso es una demostración larga y técnica, eso
F, pero es como para ver cómo se aplican las definiciones y los resultados. Totalmente acotada. ¿Qué implica o qué quiere decir esto? ¿Sí? Quiere decir que, dado un épsilon mayor que 0, yo puedo encontrar una cantidad finita de funciones. Entonces, existen una cantidad finita de funciones que pertenecen a F, a la familia, claro. Fi con I igual 1 hasta acá, tal que toda la familia está contenida en la unión de una bola centrada en la función Fi y de radio epsilon, ¿sí? Con I igual 1 acá. Eso es lo que significa que F sea totalmente acotada, ¿sí? Estas bolas están aquí. Miren que el centro de las bolas es una función, ¿sí? Estas bolas lo que son franjas. Si queremos tener una idea visual de lo que está ocurriendo allí, podemos ver el siguiente dibujo. Miren, usted tiene una familia de funciones, digamos que en un intervalo, ¿sí? Y se espera que ellas sean así, digamos que ocupan un cierto espacio. Todas son así o así. Entonces lo que me está diciendo esto es que existen una cantidad finita de funciones. Digamos, F1 está por aquí. F1. Y usted hace una franja alrededor de F1 de radio epsilon. Entonces ahí dentro de esa franja van a estar muchas familias, muchas funciones de la familia ahí dentro de esa franja. Por aquí escoge otra F2 apropiadamente y también hace una franja de radio epsilon. Ahí van a estar muchas funciones de la familia. Y por acá escoge otra F3 y hace una franja. Esas franjas son estas bolas que ustedes ven aquí radio epsilon, ¿sí? Porque son franjas con la norma del supremo. Entonces, toda la familia va a estar contenida en alguna de esas franjas. Bien. Eso por el hecho de que F es compacto en un espacio métrico vana, en un espacio normado, perdón, completo. Y lo que implica eso es que F es cerrada y totalmente acotada. Entonces tenemos eso por una parte. ¿Qué más podemos decir? Eso sí que significa. Y lo que yo estoy diciendo se puede sintetizar así. Si yo tomo una F, que esté en mi familia, ¿sí? Existe un I o un J, pues, o sea, existe una de estas bolas, tal que F pertenece a la bola con centro en FJ y radio epsilon. ¿Sí? Y si yo quiero expandir un poco más las cuentas, ¿qué quiere decir esto? Esto equivalente a decir que la norma del supremo de F menos FJ es menor que epsilon, que es el radio. ¿Y esto a su vez qué significa? Eso a su vez significa que en valor absoluto Fx menos Fj evaluado en X es menor estricto a epsilon para todo X en K. ¿Sí? Están muy cercanas a dos funciones, en todo punto, uniformemente. Bien.
tenemos eso. Listo. Pero bueno, yo lo que quiero es probar. Aquí estoy usando solo el hecho de que F la familia es totalmente acotada. Lo que yo quiero probar es que la familia es uniformemente equicontinua, ¿sí? ¿Cómo pruebo eso? Ahora sí. Hice estas cuentas porque esto me sirve para poder probar el resultado, ¿sí? Tengamos en cuenta lo anterior. Entonces, miren. Escojamos. ¿Cómo escogemos allí? Bueno, una observación antes de eso. Observación. Miren que aquí yo escogí una cantidad. Existen estas funciones fi con igual 1 hasta acá, donde cumple esto, ¿no? Observación. Ese conjunto de funciones fi de igual a 1 hasta acá es uniformemente equicontinuo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada una de ellas es continua en un compacto, entonces uniformemente continua. Entonces, yo puedo escoger de aquí, cada una tiene un delta ahí asociado, donde cumple la definición de continuidad uniforme. Si yo tomo el mínimo de esos deltas, con ese delta se cumple la definición de continuidad uniforme para todas estas F. Mejor dicho, toda familia de funciones continuas finita, toda familia finita es uniformemente equicontinua. Eso después es un ejercicio inclusive que puedo colocar. En particular, estas FI son uniformemente equicontinuas con, dado este epsilon, ¿sí? Con algún delta mayor que 0. ¿Sí? Dado este epsilon, ese es el delta que sirve para que estas sean uniformemente equicontinuas. ¿Sí? Ahorita yo voy a ir más allá. Voy a mostrar que con este delta, toda la familia acá es uniformemente equicontinua. ¿Sí? ¿Cómo pruebo eso? Simplemente tengo que notar lo siguiente. ¿Sí? Supongamos que yo escojo X y Y en K, ¿sí? Tal que la distancia entre X y Y sea menor que el delta que estoy diciendo allí. ¿Sí? Entonces, ocurre lo siguiente. F evaluado en X, yo quiero mostrar que si X menos Y es menor que delta, y yo escojo cualquier F en la familia, la distancia entre f de X menos f de Y es menor que epsilon. Entonces, a F, queremos ver que esta diferencia es pequeña, independientemente de la F en la familia. Solamente importa que X y Y sean pequeños, en distancia estén cerca.